fundamentales de qué es la teología del Nuevo Testamento. Según la definición que hemos presentado, definimos teología del Nuevo Testamento como una disciplina que busca resumir y sintetizar en forma coherente para el lector moderno lo que es el contenido o la revelación que está contenida en el Nuevo Testamento, entendida a la luz de la cultura, a la luz de la historia en que fue escrita, en que fue recibida como revelación de parte de Dios. La teología del Nuevo Testamento debe entenderse como una rama de la teología bíblica, y esta tiene sus raíces en el compromiso de la Iglesia de gobernar su teología y su práctica por los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Es decir, cuando hablamos de teología bíblica, hablamos que tenemos que reconocer cuál es el canon del Nuevo Testamento y regirnos exclusivamente por los libros contenidos en este canon. Una de las preocupaciones más importantes de la Reforma Protestante fue precisamente esto: reordenar su doctrina, reordenar su culto, reordenar su fe, su práctica, precisamente llevándose por el canon del Nuevo Testamento. En esta teología del Nuevo Testamento necesariamente hay un punto de partida, y ese punto de partida, ese acercamiento, es el análisis crítico e histórico que llega a ser el punto de partida de cualquier teología del Nuevo Testamento, ya que sus resultados y puntos de vista nos permiten determinar con exactitud las afirmaciones teológicas contenidas en el Nuevo Testamento. Este análisis crítico, histórico, ese contexto histórico es necesario para poder nosotros entender cada uno de los escritos que forman parte en el Nuevo Testamento. Además de el punto de partida histórico, porque no podemos separar lo que es el análisis teológico del análisis histórico y cultural de cada libro del Nuevo Testamento, de cada autor y de los lectores del Nuevo Testamento. También tenemos que contar o tener presente que al momento de nosotros hacer teología del Nuevo Testamento, tenemos presuposiciones que son nuestras, amén, que pueden colaborar con el estudio teológico, pero también pueden ser obstáculos en las conclusiones que tengamos nosotros del Nuevo Testamento. Las presuposiciones son adquiridas por la cultura, la educación, la crianza de los individuos, pero muchas veces estamos influenciados por algunos dogmas, por algunas creencias que son propias de nosotros o algunas creencias que son propias de nuestras denominaciones. Y por lo tanto, esas presuposiciones con que nosotros vamos o nos acercamos para hacer teología del Nuevo Testamento podrían afectar de una forma directa, amén, lo que son las conclusiones que lleguemos cuando hagamos teología del Nuevo Testamento. Como se ha visto, el autor llamado Buckman lo indica en su artículo, que cuando se pregunta, ¿existe exégesis sin presupuestos? Él dice, lógicamente, que no puede existir exégesis alguna sin presupuesto o presuposiciones, que cada intérprete, cuando va a las escrituras, cuando acude a las escrituras para hacer un análisis o un exégesis de esa escritura, lógicamente que está influenciado por sus conceptos, por sus ideas, por su cultura, por su educación, por su crianza, etcétera, y lo cual no se pueden separar. El hombre, pero lamentablemente Bob me dice que el hombre no debe sencillamente reconocer estas influencias y aceptarla. Pero por otro lado, el acercamiento tradicional ha procurado, ingenuamente eliminar las presuposiciones, como que el intérprete debe vaciarse de su contexto existencial e ir simplemente en blanco a las escrituras. Esto sería lo ideal, pero lamentablemente nosotros estamos influenciados por la cultura, por la educación y por un sinnúmero de factores, y es parte de nosotros, y es difícil dejar este tipo de presuposiciones. En tal sentido, Buckman argumenta correctamente que es imposible, pero no considera la posibilidad de acercarnos conscientemente
ciertas preposiciones que estén de acuerdo con la naturaleza del estudio de la teología del Nuevo Testamento. En la práctica, el estudio de la teología del Nuevo Testamento depende, por lo menos parcialmente, de esas presuposiciones de las cuales partimos. Lógicamente, esas presuposiciones también forman parte de nuestra creencia, de nuestras experiencias, porque nosotros tenemos una interrelación con los libros del Nuevo Testamento, lo hemos leído, somos asiduos lectores y tenemos por lo tanto una comprensión, aunque sea parcial, de esta escritura, amén, y nos relacionamos con ella, amén, directa o indirectamente, y por lo tanto sirven de bases, por así decirlo, a lo que es el estudio del Nuevo Testamento. Vamos, por lo tanto, no vacío, sino vamos contando con esas experiencias, con esas vivencias espirituales, con esas lecturas, con esas meditaciones que tenemos en el Nuevo Testamento para construir encima de esas vivencias lo que es una teología del Nuevo Testamento, pero que esté acorde con el canon bíblico, que esté acorde con el conjunto global, amén, del Nuevo Testamento y de cada libro en particular. De esta forma, amén, si nosotros entendemos que algunos aspectos no favorecen al estudio del Nuevo Testamento, entonces si son adquiridas, lógicamente que cabe la posibilidad que podemos modificarla o cambiarla conscientemente para nosotros poder tener ese acercamiento correcto al estudio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, trataremos de escoger presuposiciones que estén de acuerdo con la naturaleza del Nuevo Testamento, acorde con la tarea de elaborar una teología del Nuevo Testamento que sea coherente con la doctrina, coherente con el dogma, pero sobre todo que sea coherente, amén, con nuestra exégesis partiendo desde el griego, amén, hasta nuestro idioma y que sea coherente con el contexto histórico. De esta forma, nosotros aseguramos que cualquier teología que podamos concluir sobre el Nuevo Testamento, amén, no sea contradictoria a lo que el autor humano quiso expresar y que los lectores entendieron en el tiempo del Nuevo Testamento, los lectores originales. Ahora, las presuposiciones que tenemos, amén, abarcan 5 áreas específicas. En estas áreas específicas es importante nosotros aclarar que esas presuposiciones, amén, tienen que estar definidas antes de nosotros comenzar un estudio serio o un acercamiento serio a lo que es la teología del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estas 5 áreas? Aquí tenemos estas 5 áreas. En estas presuposiciones tenemos la facultad, amén, cada intérprete, cada erudito, cada estudiante, cada persona que se acerque a las escrituras del Nuevo Testamento para hacer una teología seria, debe tomar antes de comenzar una decisión en cuanto a estas 5 áreas que son fundamentales. La primera decisión es esta: el teólogo bíblico puede partir desde un punto de vista objetivo o subjetivo. Amén. O sea, debe tomar una decisión frente a la tensión entre fe y objetividad. Y es lo primero. Nuestras suposiciones, amén, lamentablemente, o nuestras presuposiciones, porque son adelantadas, no son conclusiones que hemos tomado las escrituras, sino que nosotros presuponemos que es así, están basadas en las experiencias, están basadas en el dogma. Voy a seguir mi dogma, voy a seguir mi creencia o voy a hacer un estudio objetivo, amén, de las escrituras, sin importar que esté en contra de mi dogma. Amén, tendré la valentía suficiente de acercarme al Nuevo Testamento con este criterio de objetividad. Si es así, entonces podemos proseguir acercándonos al Nuevo Testamento para hacer una teología que realmente sea significativa. Amén. Que no esté, amén, diríamos, que no esté unida al dogma, que no esté, diríamos, hipotecada con una ideología determinada, porque lógicamente podría entonces ser una teología sectaria, una teología, diríamos, parcial, con conclusiones que estén completamente erradas.
El segundo punto que tenemos que decidir con respecto a las presuposiciones que podamos tener es el siguiente. ¿Puede utilizar un medio de sistematización descriptiva o un medio de sistematización temática en la elaboración de la teología del Nuevo Testamento? Es decir, tomar una decisión de enfatizar la unidad o la diversidad. Yo puedo, por lo tanto, enfocarme para hacer una teología del Nuevo Testamento en dos vías principales. Puedo enfocarme en la teología del Testamento, ya sea en la diversidad, estudiando libro por libro, como lo plantea la teología bíblica, amén, de acuerdo a su contexto histórico, lógicamente, sin tener en cuenta en ese momento lo que es la unidad general del Nuevo Testamento, o tomando en cuenta, amén, los escritos de cierto autor determinado, amén, sin tomar en cuenta, lógicamente, diríamos, la unidad del Nuevo Testamento. Ese es uno, amén, que muchos utilizan esta forma, porque esta forma, amén, nos conduce de manera objetiva a estudiar cada libro por separado y nos conduce también de forma objetiva al estudio de los libros de cada autor por separado, de tal forma que podemos decir la teología juanina, la teología paulina, la teología petrina, etcétera, porque nosotros simplemente podemos agrupar los libros por autores y estudiarlos por autores, o si no, estudiarlo como unidad. En cualquier forma, lo que estamos enfocándonos en este caso es en la diversidad, lo cual es bueno, lo cual es bello, en la gran diversidad que tiene el Nuevo Testamento. Y otra forma de enfocarse en este mismo punto es por los grandes temas que plantea el Nuevo Testamento. En tal caso, yo procuro la unidad general del Nuevo Testamento y me enfoco en los temas y desarrollo los temas sin importar el autor que trae tales temas. Amén. Como si fuese una teología sistemática. Amén. De toda forma, la teología bíblica tiende a ser sistemática, pero la teología sistemática emplea, amén, otros métodos especiales. Número 3, con respecto a las presuposiciones, el intérprete puede fijar una meta descriptiva o una meta normativa para su teología del Nuevo Testamento. Cuando es descriptiva, yo puedo hacer un enfoque descriptivo, amén, y cuando es normativa, me enfoco en las leyes, me enfoco en los mandamientos, me enfoco en la doctrina del Nuevo Testamento. En cuarto lugar, el contenido de su teología del Nuevo Testamento puede partir desde los hechos en el Nuevo Testamento o desde las confesiones en el Nuevo Testamento. O sea, puede ser un enfoque histórico partiendo de los acontecimientos, la narrativa histórica, o puede ser un enfoque eminentemente dogmático, amén, partiendo de los grandes temas que trata el Nuevo Testamento. Esta tensión también refleja, amén, la tensión entre la historia y el dogma. O sea, ¿qué le vamos a dar preferencia a nosotros? ¿Le damos a dar preferencia a la historia o le damos preferencia al dogma en el Nuevo Testamento? Y es una decisión que el intérprete debe tomar antes de hacer un análisis teológico del Nuevo Testamento. Y en quinto lugar, por último, el teólogo del Nuevo Testamento tiene que resolver la tensión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por lo tanto tiene que tomar una decisión. Esta decisión implica una posición teológica de creer en la continuidad del Antiguo Testamento o creer, amén, en la no continuidad del Antiguo Testamento. Si nosotros somos de la creencia que el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo, amén, entonces lógicamente no estamos, vamos a seguir nosotros a tomar una interpretación de acuerdo a la teología del pacto, amén, una teología que es de corte calvinista. Si nosotros creemos que no hay continuidad, aunque sí existe evidentemente un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no hay continuidad, entonces vamos a decir y hacer separación que uno es la ley de Moisés dada al pueblo de Israel, amén, y otro es el pacto de gracia dada a la iglesia,
que uno es Israel como el pueblo escogido de Dios y que otro es la iglesia como el cuerpo de Cristo y que ambos son dos pueblos completamente distintos. Que uno, amén, podemos decir así también, que el Antiguo Testamento se enfatiza y está centralizado en Israel y que el Nuevo Testamento enfatiza y está centralizado en la iglesia y por lo tanto, amén, no hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sí hay un vínculo íntimo que une ambos. Amén. Entonces, estas son, en conclusión, las 5 grandes presuposiciones que tenemos que estar de acuerdo antes de nosotros abordar teológicamente un estudio profundo de lo que es el Nuevo Testamento. Por otro lado, las dos problemáticas de la teología del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? La teología del Nuevo Testamento durante la Edad Media fue esclava de la teología dogmática. Es decir, toda persona que acudía a hacer teología del Nuevo Testamento iba con sus dogmas como presuposiciones y quería demostrar cada uno de esos dogmas que tenía. Amén. Ahora, con la reforma protestante, a la teología dogmática, la teología del Nuevo Testamento se libera de ella. Y a partir de ese momento experimentó un cambio, un nuevo resurgir. Empero, desde los siglos XVIII, con el florecimiento del movimiento racionalista, la teología del Nuevo Testamento ha estado bajo estrecho escrutinio, debatiéndose entre dos problemáticas que constituyen una crítica de la disciplina en sí misma y que son las dos y que son las siguientes. En primer lugar, el debate, el tema de la relación preocupante de la teología con la historia. Y segundo, se debate el tema de la diversidad o la contradicción del Nuevo Testamento. Esos son dos temas, amén, que surgen a partir de la reforma protestante, que surgen a partir de la crítica de razonamiento, amén, y que tienen que ser resueltas por el investigador bíblico. La primera, debate entre el tema de la relación preocupante de la teología con la historia. ¿Cuál debe ser cuál debe ser la relación? Por un lado, están los teólogos bíblicos, los cuales consideran que la teología del Nuevo Testamento debe examinar solo los documentos canónicos. Esa es la parte teológica, la posición de los teólogos bíblicos. Cuando hablamos de teología del Testamento, solamente tenemos que limitarnos o estudiar los documentos bíblicos, los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Amén. Y nos acercamos a las escrituras del Nuevo Testamento teniendo en cuenta que es palabra de Dios. Amén. Aunque es expresada a través de un lenguaje humano, entendemos que también es palabra de Dios. Y por el otro lado, están los teólogos racionalistas que consideran que deben trabajar como historiadores y no como dogmáticos, no como teólogos, de manera muy similar a la que cualquier historiador trabajaría con cualquier texto antiguo. Es posible colaborar los textos canónicos, comparar o colocar los textos canónicos al mismo lugar que los demás textos bíblicos o al mismo lugar que la escritura, diríamos, que la escritura apócrifa o con la pseudoepigráfica, podemos colocar el texto canónico a ese mismo lugar. Si así es, estos teólogos deberían apartar su atención de la investigación teológica, amén, y concentrarse únicamente en lo que es la parte histórica, siendo objetivo únicamente con la historia, pero deberían entonces apartarse de la teología, porque su campo, lógicamente, no es la teología. Porque si hablamos de teología, tenemos que considerar y partir necesariamente tomando en cuenta solamente los documentos canónicos, que esa es la fuente principal de lo que es, amén, la teología del Nuevo Testamento. Y tenemos, por lo tanto, que apartarnos, amén, de un sinnúmero de escrituras que no están incluidas en el canon bíblico, amén, y sobre todo acercarnos a las escrituras con el respeto que ésta se merece, por considerarla que es palabra de Dios y no considerarla como que es un texto antiguo cualquiera, aplicando los mismos métodos que los historiadores tal vez lo utilizan
y tal vez faltando respeto o cuestionando las escrituras, amén, de esta forma, imbuido por el sentir del racionalismo preocupante. Ese es el primer debate. El segundo debate, ¿cuál es? Se debate el tema de la diversidad o contradicción del Nuevo Testamento. Y este es un segundo tema cuando nos encontramos con el Nuevo Testamento para hacer teología. Los libros del Nuevo Testamento no solo expresan una variedad de temas teológicos, sino que a veces hablan de diferentes maneras sobre el mismo tema. La preguntamos, ¿equivalen estas divergencias a veces a contradicciones? Amén. Si no es así, ¿por qué es a veces tan difícil detener o detectar la coherencia teológica del Nuevo Testamento? Si es así, ¿es acertado hablar de una teología del Nuevo Testamento como tal, como si estuviésemos hablando de algo de un todo coherente? Amén, porque lógicamente muchas veces, amén, sobre un mismo tema, diversos autores del Nuevo Testamento, diversos escritores, aparentemente, amén, parecen contradecirse. ¿Procuraremos la unidad o nos iremos por la diversidad? Y en tal caso, si hay diversidad, ¿hay entonces contradicción en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es su entender? Amén. ¿Solamente aceptamos la diversidad? Amén. ¿O simplemente entendemos nosotros? Amén. Que en esa diversidad existe una coherencia asombrosa en lo que son, amén, en lo que son los temas, los grandes temas importantes que están contenidos en el Nuevo Testamento. Amén. Por lo tanto, ya vamos a modo de repaso. Vamos otra vez a hacer un pequeño repaso hasta ahora de esta media hora que ya tenemos. Amén. Para tener cierta coherencia, para tener cierta afirmación de conocimiento de lo que ya hemos tenido. Definimos qué es teología del Nuevo Testamento, repasando la primera hora. Teología del Nuevo Testamento es una rama de la teología bíblica, amén, que tiene sus raíces en el compromiso de la iglesia de gobernar, amén. Parece que hay dos estudiantes, admitirlo, perfecto, de gobernar no solamente su teología, sino también su práctica, amén, de gobernar lo que es su culto y gobernar sus experiencias religiosas a través de los libros que son considerados canónicos, que son bíblicos. A esto llamamos teología bíblica, amén, o teología del Nuevo Testamento. Es la teología, es una rama de la teología general, amén, que se enfoca en el estudio o el escrutinio de los libros canónicos del Nuevo Testamento. El punto de partida de esta teología, de este acercamiento teológico, debe necesariamente ser el análisis crítico histórico, en particular de cada libro del Nuevo Testamento y en general de todo el Nuevo Testamento. No podemos hacer teología del Nuevo Testamento si nosotros prescindimos del contexto histórico. Esto no es posible, no podemos separarla. Y en segundo lugar, cuando un teólogo, cuando un erudito se acerca al Nuevo Testamento, tiene presuposiciones, amén, o tiene conceptos ya, conceptos en su ser, amén, y estos conceptos, estas ideas podían influenciarle en las conclusiones con respecto a la teología del Nuevo Testamento. Estas presuposiciones pueden ser cultural, pueden ser educacional, de crianza de los individuos, pero también pueden ser dogmáticas, porque nosotros pertenecemos a una iglesia, pertenecemos también a una denominación, y ese dogma, amén, puede prejuiciarnos al momento de nosotros hacer una verdadera teología del Nuevo Testamento. Bogman señala que no es posible separar lo que son estas presuposiciones, amén, del quehacer teológico, y que siempre todo teólogo va a ir lamentablemente o lamentable o gracias, amén, con estas presuposiciones a lo que es el estudio del Testamento. Más sin embargo, todos están de acuerdo en que existen 5 áreas específicas,
amén, en que estas presuposiciones deben ser aclaradas. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer una teología del Nuevo Testamento, tenemos que enfocarnos en estos 5 puntos fundamentales, amén, que van a determinar cuál será nuestro enfoque o nuestra línea en el estudio teológico del Nuevo Testamento. Repetimos, número 1, el teólogo bíblico puede partir de un punto de vista objetivo o subjetivo. Amén. Es decir, es una tensión entre la fe y objetividad. Si usted va con sus dogmas, con sus creencias y espera demostrar con los libros del testamento que sus creencias son ciertas, amén, utilizando tal vez el método quita y pone, colocando y poniendo versículos, lógicamente que su método es completamente subjetivo y que sus conclusiones teológicas también van a ser bastante subjetivas. Pero si usted dice, voy a ir con la mayor objetividad posible, amén, porque necesito comprender la verdad, entonces está tomando un punto de partida bastante equilibrado, bastante serio, amén, que va a cuestionar hasta sus propios dogmas, que va a cuestionar hasta sus propias presuposiciones y va a considerar si son o no son verdaderas para ver si se demuestra o se contradicen conforme a la propia escritura. Número 2, puede utilizar un medio de sistematización descriptiva o un medio temático. O sea, podemos abordar el estudio de la teología del testamento libro por libro, amén, que sería entonces descriptivo, o podemos abordarlo temáticamente en la forma que la teología sistemática lo hace. Tomar una decisión de enfatizar la unidad o la diversidad. La unidad, yo simplemente enfoco la teología del testamento basando los grandes temas generales y trato de organizar cada tema de forma coherente, de tal manera que yo presente una teología en el testamento muy bien organizada, sistematizada, sin contradicción alguna. O simplemente me enfoco en cada libro, en los libros de cada autor y clasifico, por lo tanto, amén, las teologías como la teología paulina, la juanina, la petrina, etcétera. En tercer lugar, puedo fijarme una nota descriptiva, amén, como lo que es histórico, amén, cultural, amén, o una norma o una meta normativa que es el contenido teológico. En cuarto lugar, yo debo determinar, amén, si puedo partir desde los hechos del Nuevo Testamento o desde las confesiones, que es lo mismo a la anterior, pero puedo enfocarme, tener un enfoque histórico o un enfoque dogmático. Y por último, tengo que definir, amén, la tensión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Puedo decir, ¿hay continuidad o no hay continuidad del Antiguo Testamento? Y esa posición teológica va a determinar la forma en que yo interprete todas las escrituras del Nuevo Testamento. Amén. Para mayor comprensión, amén, vaya nuevamente al inicio donde explico con más detalle estos 5 puntos que ya le hemos mencionado y que simplemente estamos resumiendo. Ahora, enfatizando nuevamente, hay 2 problemáticas teológicas, hay 2 grandes discusiones, 2 grandes debates cuando comenzamos a hacer teología del testamento. El primer debate, la relación preocupante de la teología con la historia. Amén. Y segundo debate, el tema de la diversidad o el tema de la contradicción del Nuevo Testamento. El primer debate, teología con la historia. Los teólogos bíblicos afirmamos que solamente deben ser estudiados los libros canónicos del Nuevo Testamento y que tenemos que acercarnos a las escrituras, repetimos nuevamente, considerando, amén, su inspiración, que es palabra de Dios. Los historiadores bíblicos, amén, se despreocupan de los contenidos teológicos y ellos dicen que deben acercarse a los libros del Nuevo Testamento considerando como documentos históricos. Amén. Teniendo a un lado la parte dogmática y por lo tanto considerando los libros del testamento, amén, como si fuesen cualquier libro más antiguo. Y más aún, que deben utilizar los mismos métodos que utilizan para cualquier libro antiguo. Y esa tensión, esa discusión existe cuando se hace teología del Nuevo Testamento.
nos enfocamos en la historia o nos enfocamos en la teología. ¿Qué dicen los que se enfocan en la historia y qué dicen los que se enfocan en la teología en Nuevo Testamento? El segundo debate es la diversidad o contradicción. ¿Hay diversidad en el Nuevo Testamento? Sí la hay, porque hay muchos temas teológicos y muchas veces esos temas teológicos parecen contradecirse. Amén. Pero hay realmente una contradicción. Amén. Entonces, si no es así, amén, ¿cómo nosotros podemos de forma coherente presentar lo que es una teología en el Testamento? Y si hay contradicción, entonces tenemos que decir que no hay unidad del Nuevo Testamento. Y estos son los dos grandes debates cuando se entra a estudiar lo que es la teología del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, continuamos, seguimos con la tensión entre la teología y la historia, que es nuestro tema siguiente. Ya hablamos también que la Reforma Protestante del siglo XVI, los teólogos bíblicos comenzaron a reclamar lo que es la parte bíblica, a rescatar la parte bíblica de los libros del Testamento, tanto su doctrina como sus enseñanzas, y tomando sobre todo en consideración solamente los libros canónicos del Nuevo Testamento. Amén. Y esto lógicamente representaba la tensión de la teología con la historia. La teología del Testamento surgió como disciplina teológica propiamente dicha, rama de la teología bíblica, para combatir todas las especulaciones teológicas no bíblicas, propia del movimiento racionalista que pretendía dominar la iglesia en el siglo XVIII y XIX. El énfasis en este tiempo fue más defender la Biblia que las situaciones históricas. Por eso surgió la teología bíblica, la teología del Nuevo Testamento. Pero más tarde terminó por predominar la corriente racionalista del siglo de las luces, y los teólogos de la Biblia comenzaron a usar la razón humana, no solo para enseñanzas de la iglesia, sino también para la interpretación del contenido mismo de la Biblia. Y esto, lógicamente, trajo grandes consecuencias a lo que es la teología del Nuevo Testamento. De esta forma surgió una crítica de la disciplina en sí. ¿Por qué hablar de teología bíblica después de todo? Si el estudiante de los textos bíblicos va a ser verdaderamente historiador, entonces es necesario hablar solo de la historia de los pensamientos, religiones. Y podemos hablar de la historia del pensamiento cristiano o filosofía cristiana. Amén. O podemos hablar directamente de teología bíblica. Y este es el dilema que se presentó luego la Reforma Protestante. Ahora, surge el movimiento racionalista y la defensa de la teología bíblica, que es muy importante verlo en su contexto histórico. En los siglos pasados surgieron tres críticas de la teología bíblica, basadas más históricamente antes que teológicamente, que fueron influyentes particularmente. Fueron las críticas de Geber, de Reed y la crítica de Reisen, quienes hicieron un llamado para que el estudio histórico de la Biblia y del cristianismo primitivo se libere de las preocupaciones dogmáticas de la iglesia. Es decir, dennos libertad para estudiar los libros de la Biblia sin tener en cuenta que sean o no inspirados, sin acercarnos a ellos como cualquier libro histórico antiguo. Amén. Y nosotros, lógicamente, auxiliados por la ciencia y por la lógica y la razón, amén, llegar a conclusiones. Eso se hizo con el Antiguo Testamento y fue totalmente un desastre. Amén. Y todo aquel que se acerca con esta presuposición histórica del Nuevo Testamento, lógicamente que va a errar en cuanto a lo que es un estudio de una teología del Nuevo Testamento. Estas críticas representaron un desafío significativo a los que intentaban entender el Nuevo Testamento histórico y teológicamente hablando al mismo tiempo. Los tres arguyen a favor de separación de la tarea histórica y la empresa teológica, y los tres dan a la historia prioridad sobre la teología. Óigase, para Reed y Reisen, esto significa que los cristianos
que restringen su trabajo al canon Nuevo Testamento pusieron en peligro su decisión histórica y por lo menos rebajaron su valor humanitario. Eso consideran ellos. Amén. Están criticando, estos tres teólogos están criticando que los teólogos bíblicos, al reducir, amén, su estudio solamente a los libros canónicos, están comprometiendo el punto de vista histórico. Y ellos objetaron ese hecho, pero ellos son más historiadores que teólogos. Y además, en caso de que fueran teólogos, son teólogos racionalistas, liberales, amén, cuya interpretación del Nuevo Testamento, amén, representa para nosotros, lógicamente, una situación que no es muy cómoda porque se aparta de lo que es fundamental en el Nuevo Testamento. Amén. Por otra parte, también tenemos la defensa del teólogo bíblico, que en personas como Anton Bushing, quien se quejó de los ministros jóvenes que volvían a sus púlpitos en sus poblaciones, que al regresar de su educación teológica, amén, escribió que eran ineptos como predicadores porque estaban llenos de conceptos racionalistas, estaban llenos de ideas racionalistas y lógicamente estaban desvirtualizando o estaban dañando lo que es la interpretación bíblica. Estaban trayendo al púlpito no la pura teología bíblica, sino una teología de escuelas que ni ellos mismos ni sus iglesias, amén, habían nunca aceptado. Y esto fue verdad en ese tiempo. Lógicamente, aún hoy en día hay personas que se quejan de universidades teológicas, hay personas que se quejan de los institutos bíblicos, que dicen que simplemente están dañando la mentalidad de los jóvenes predicadores con muchos textos, amén, que lo induce y lo conduce al racionalismo y no a hacer una verdadera teología bíblica. Nosotros como Universidad Teológica Chalón nos preocupamos por esa situación y nuestra tendencia es precisamente reconocer los libros canónicos del Nuevo Testamento, amén, como libros inspirados, y que acudimos al Nuevo Testamento para hacer una teología del Nuevo Testamento basado precisamente en el concepto de que es palabra de Dios. Y en tal sentido, amén, entendemos que tenemos que volver a rehacer lo que es, amén, la teología bíblica en ese sentido, apartándonos del racionalismo que puede ser una influencia negativa en la vida de nuestras iglesias. Cuando comenzó el racionalismo y su influencia sobre la Biblia, en Inglaterra, filósofos famosos tales como John Locke y John Tillam habían elevado la razón por encima de la fe, aduciendo que se debían retener solo los elementos de las escrituras y del cristianismo que pasaran la prueba de la investigación racional. Y por lo tanto, no podemos considerar la Biblia como un libro inspirado, infalible, amén, que no se equivoca. Simplemente tenemos que analizarlo a través de la razón, rechazando aquello que no pase la prueba de la razón. En Alemania este pensamiento influyó en eruditos bíblicos tales como Johann Salomon Sengler, que empezó a decir abiertamente que parte de las escrituras canónicas eran teológicamente inferiores, como también lo hizo Martín Lutero, y por consiguiente no inspirada. Junto con esta convicción estaba la insistencia en que el análisis histórico de cada escrito bíblico debía preceder o ser más importante a cualquier consideración teológica de la misma, lo cual obviamente es un error. En la obra, amén, de Goldfin Zacarías, profesor de teología, amén, revela las inquietudes que el pietismo y amén presentaba sobre el racionalismo en este momento. Zacarías no era un racionalista en el sentido ordinario del término, creía que los milagros registrados en la Biblia eran realidades que sucedieron y que la Biblia era la palabra de Dios. Tampoco intentó enredarse en polémicas contra la teología sistemática cuando escribió su teología bíblica. Con todo, Zacarías estaba convencido de que el estudio de la teología sistemática necesitaba la corrección saludable
de la exégesis bíblica cuidadosamente. La exégesis, decía, se debe anclar en el tiempo, en el lugar en que cada autor bíblico escribió, y debe ser sensible a las diferencias históricas entre las situaciones de los escritores bíblicos y la situación de la iglesia moderna. La presentación de una teología bíblica, además, decía, no debe ser las categorías sistemáticas familiares o de encabezamiento de los competidos teológicos, sino que debe seguir un plan que surja de la Biblia misma y el orden de la salvación que se desarrolla en ella. Amén. Esta introducción a lo que es la teología, amén, del Nuevo Testamento, yo sé que es muy teórica, amén, y de hecho estamos presentando las bases teóricas de esta teología, pero debe estar pendiente, si es posible, vaya tomando nota para cualquier pregunta que usted quiera realizarme. Amén. Este material se lo voy a enviar a cada uno de ustedes a través de sus correos electrónicos. Por favor, me van a escribir, amén, cuál es su correo electrónico, amén, escríbanlo correctamente, que no contenga errores, ya sea en el grupo o ya sea lo pueden compartir de privado a través de WhatsApp a nuestro correo privado de WhatsApp, como usted prefiera hacerlo. Amén. Lo importante es que si desea recibir este material que estamos leyendo, que están documentando en este momento, debo tener su correo electrónico para hacerlo. De todas formas, tenemos esta grabación y de todas formas voy a compartir estos contenidos, amén, en el grupo para que usted, si no recibe el correo, también pueda tenerlo directamente o descargarlo, amén, directamente del grupo de WhatsApp. Ahora, siguiendo el tema, una respuesta a la postura racionalista sobre la cuestión del canon. Reed y Reisen se quejan que la decisión metodológica de estudiar la teología del Testamento antes que la historia de la religión cristiana temprana, la cual refleja únicamente la perspectiva de la fe cristiana. Señalan que los historiadores del cristianismo primitivo usaron todos los textos a su disposición para construir las creencias, los pensamientos, las enseñanzas, las esperanzas, los requisitos, las metas de los primeros cristianos. Es más, valoraron los textos no por su perspectiva teológica, sino por la información que en bruto podían proveerle cuando ellos estaban escribiendo los libros del Testamento. Por tal razón, estos dos teólogos, Reed y Reisen, entienden que deben tener o debemos tener libertad nosotros de analizar, de estudiar, no solamente la escritura canónica, sino también cualquier libro que nos brinde información, ya sean, por ejemplo, amén, las escrituras pseudoepigráficas, amén, y aquellos escritos que también fueron rechazados del canon bíblico, o aquellas creencias que están relacionadas también con lo que son las posturas, amén, las posturas del judaísmo del siglo primero. Y también, lógicamente, ellos entienden que se debe estudiar las posiciones filosóficas del helenismo del siglo primero, que sirven de contexto a los libros que se formaron en el Nuevo Testamento. En resumen, ¿cuál es el planteamiento de Reed y de Reisen? Ellos afirman que los escritores del Nuevo Testamento, al momento de escribir, de componer sus escritos, amén, usaron todo tipo de textos, ya sea filósofos griegos, ya sea libros apócrifos, libros pseudoepigráficos, amén, cualquier tipo, cualquier fuente, para reconstruir sus creencias, para darle forma a sus pensamientos, a sus enseñanzas, a sus esperanzas, amén, para componer los requisitos o normas de la iglesia cristiana, las metas de los primeros cristianos. Y si ellos lo hicieron, entonces también nosotros podemos hacerlo, amén, no limitándonos únicamente a esos 27 libros que hoy forman lo que es el Nuevo Testamento. Lógicamente que esta posición de Reed y Reisen no es aceptada por los teólogos bíblicos, amén, los cuales rechazan, amén, esta posición de estos teólogos racionalistas, amén, que pretenden un estudio del Nuevo Testamento o una teología del Nuevo Testamento sin considerar
los libros canónicos y sí considerar el carácter que son libros inspirados. Por lo tanto, todo texto a su disposición no es del todo cierto ni del todo aceptable. Lo hacen porque los documentos bíblicos hablan en cuanto a Dios como una autoridad que ningún texto otro posee. La selección de la teología de los textos canónicos para atención especial, por consiguiente, resulta de la consagración cristiana del intérprete como los cristianos lo han conocido por siglos. Amén. Así lo declara la Confesión Francesa de Fe de 1559. Amén. Que dice de la siguiente manera: sabemos que estos libros son canónicos y sabemos que son la regla segura de nuestra fe, no tanto por el acuerdo y el consentimiento común de la Iglesia. Esto se refiere al concilio que aprobó el canon del Nuevo Testamento, sino por el testimonio y la iluminación interna del Espíritu Santo, que nos capacita para distinguirlos de otros libros eclesiásticos sobre los que, por útiles que estos sean, no podemos hallar ningún artículo de fe. Y por lo tanto, efectivamente, el teólogo bíblico va a encontrar que no se puede hallar en ninguno de escrito fuera de la Biblia ningún artículo de fe. Algunos eruditos Nuevo Testamento, sin embargo, han intentado justificar el estudio de la teología del Nuevo Testamento desde una perspectiva histórica. Entre ellos, Peter Vela ha producido la defensa más exhaustiva de este método. Vela arguye que los autores de por lo menos algunos de los documentos del Nuevo Testamento en el tiempo en que escribieron sus textos pueden haber intentado que ellos funcionen junto con el canon judío como escritura autoritativa. Los autores del Testamento, arguye, citan el Antiguo Testamento de manera que revela una conciencia canónica. Él incluye que los historiadores pueden legítimamente escoger el canon de un grupo antiguo particular para el estudio de su historia. Pueden escoger, por ejemplo, elegir entre el canon de Marción o el canon ortodoxo de Constantinopla. Amén. Primero, nadie niega la legitimidad histórica de investigar la teología de autores del Nuevo Testamento individualmente. La cuestión es si los 27 textos o libros que componen el Nuevo Testamento tienen una unidad teológica básica. Segundo, Vela, en forma inútil, arguye que podemos aprender algo en cuanto a grupos religiosos antiguos al estudiar sus cánones. El Pentateuco samaritano, por ejemplo, dirá mucho en cuanto a las creencias de los samaritanos, y el canon de Marción revelará valiosa información en cuanto a la religión de Marción, pero esto meramente legitimiza el estudio de la influencia de un canon en particular y no el estudio de autores canónicos individuales en su contexto histórico original. Por lo tanto, esta posición o esta exigencia de Vela, amén, de estudiar cualquier canon, cualquier libro que no esté en el canon reconocido del Nuevo Testamento, es inaceptable al momento de nosotros hacer una verdadera teología del Nuevo Testamento.